Buenas tardes, amigos y amigas de Chabelas, y buenas tardes. Yo quisiera, en primer lugar, antes de comenzar el programa, agradecer a nuestro primer auspiciador, Confecciones San Camilo. Muchas gracias por este auspicio que nos apoya mucho. El tema que voy a tratar hoy día es el tema del pueblo afroperuano. En programas anteriores, nosotros hemos dicho que el Perú es un país pluriétnico y multicultural. Pues bien, uno de los elementos, de los componentes de esa multietnicidad, de esa pluriculturalidad, es el pueblo afroperuano. Aquí llamamos afrodescendiente. Afrodescendiente son las personas que tienen antepasados o ancestros, como decimos, africanos, que viven en las Américas o en cualquier otro lugar o zona en la cual se dispersó la población africana como consecuencia de la esclavitud. Y afroperuano es las personas afrodescendientes que viven en el Perú, que han nacido en el Perú y que son ciudadanos peruanos. ¿Cuántos son en el Perú? De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017, el pueblo afroperuano está constituido por 828.894 personas, que representan el 3.6% del total de la población del país. ¿Dónde se encuentran? Según este mismo Censo Nacional de Población y Vivienda, la población afroperuana se encuentra distribuida en los siguientes departamentos de manera principal: Lima, 220.000 personas; Piura, 124.000 personas; La Libertad, 100.000 personas; Lambayeque, 78.000 personas; Cajamarca, 59.000; Ica, 33.000 y Callao, 38.000. La restante población afroperuana se encuentra distribuida en otros departamentos o provincias. ¿Cómo llegaron desde África al Perú? La población africana llegó al Perú o a América junto con los españoles, cuando vinieron en el final del siglo XV e inicios del siglo XVI. Vinieron en condición de esclavitud. Eran traídos en barcos que atravesaban el océano Atlántico hasta Centroamérica, en Panamá, y luego hasta el puerto del Callao, y de ahí iban a pie en grupos hasta Lima, donde eran vendidos, subastados, etc. Se calcula que durante la colonia alrededor de 13 millones de personas de África fueron traídas en esa condición. ¿Qué trabajos desarrollaban en la colonia y también en los inicios de la República? Principalmente en las haciendas de la costa, en fábricas de jabón, en panaderías, en servicio doméstico, en barbería, en construcción, como nodrizas y como aguadores, o como hoy día diríamos, aguateros, que transportaban el agua a las familias. Esas eran, digamos, sus principales ocupaciones. Había otras también, ciertamente, ¿no? Pero esas eran las principales ocupaciones que desarrollaban. ¿Cuándo se terminó la esclavitud? ¿Cuándo se abolió la esclavitud? La esclavitud fue abolida en el Perú en 1854, con el presidente Ramón Castilla. Pero no es que ya el presidente Ramón Castilla decretó la abolición de la esclavitud y todas las personas que estaban en esta condición fueron libres, sino que el Estado pagó a cada amo 300 pesos por cada esclavo. Y según Basadre, si en ese tiempo había 15.000 personas en esa condición, el Estado peruano pagó 7.600.000 pesos, que equivalen a 25.000 personas. En consecuencia, había ahí habido un acto de corrupción
y es que el amo que tenía 2 esclavos declaraba tener 4 y el que tenía 10 declaraba tener 20 y así el Estado le pagaba por 20 y no por 10. ¿Cómo se encuentra actualmente la población afroperuana? En cuanto a los derechos económicos, entre los años 2012 y 2019, la pobreza en hogares afroperuanos se incrementó de 21% a 26%. En el año 2020, el ingreso promedio mensual de las personas ocupadas fue de 887 soles, mientras que el ingreso promedio nacional fue de 1.286 soles. Ahí hay una desventaja, una brecha. En cuanto a los derechos sociales, el porcentaje de personas afroperuanas que solo cuentan con educación primaria como máximo nivel educativo es 25%. Y los afroperuanos con educación secundaria como máximo nivel educativo es 41%. Entonces hay una discriminación étnico-racial que significa un trato diferenciado. Hay una discriminación contra la población afroperuana. ¿Qué aportes a la cultura peruana nos ha dado el pueblo afroperuano? En múltiples campos, en la medicina, en las artes, la literatura, la música, la pintura, en los deportes, en la comida y en la religión. No nos olvidemos que la más grande devoción católica religiosa que hay en el Perú, que es el Señor de los Milagros, tiene su origen en el pueblo afroperuano. Y quizás uno debería recordar ahora a algunas personas como Antonio Oblitas, que fue capitán de Túpac Amaru II, José Manuel Valdés, doctor en medicina y catedrático, Alberto Medina, combatiente en el Monitor Huáscar, y así otras personas afroperuanas, afrodescendientes, que han aportado mucho al Perú y en conjunto todo el pueblo afroperuano aporta al Perú. Entonces, el Perú es multiétnico y pluricultural. No solamente hay los pueblos indígenas, los autocalificados como mestizos o como blancos, sino también el pueblo afroperuano. Para trabajar estos puntos me he basado en unos libros, como por ejemplo La presencia afrodescendiente en el Perú, del Ministerio de Cultura. En este otro libro, Breve historia de los negros en el Perú, de José Antonio del Busto Duturburu, y también en la página web del Ministerio de Cultura de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana. Les agradezco muchísimo por el seguimiento que nos hacen. Les pido que pongan like, que compartan y que se suscriban al canal. Y que si desean hacer el aporte en el sentido económico, ahí hay un YAPE y un PRIN al cual pueden hacerlo. Muchas gracias.